Buenos días, iglesia. Qué bonito estar otra vez aquí adorando al Señor a través de la palabra y a través de la música y lo que vamos a tener para los niños también. Esta mañana quiero decirles que este es nuestro último domingo que estamos sin servicios en vivo, pero a partir del próximo domingo en noviembre vamos a empezar cada domingo a las 12 del mediodía nuestros servicios en vivo en el patio central de nuestra iglesia. Así que estoy emocionado de que podamos vernos ya cada semana. De todas formas, vamos a continuar siempre a las 11 de la mañana en esta plataforma y en YouTube para poder pasar nuestros servicios. Y queremos también pedirles sus oraciones para que sigamos intercediendo al Señor por nuestros hermanos que están enfermos y necesitados y que el Señor pueda fortalecerlos, sanarlos y proveer para ellos. La tercera cosa que quisiera decirles es que este miércoles vamos a tener vamos a hablar un poco sobre el tema del duelo, un tema que es muy difícil. A veces no sabemos cómo enfrentar el duelo, qué cosas podemos hacer, y vamos a tener a un experto que no solamente pasó por el duelo de perder seres queridos como su esposa, su hijo y todo eso, sino que también ahora está ayudando a mucha gente en este tema. Así que no se lo pierdan este miércoles a las 7 de la noche en Facebook. Vamos a tener nuestro invitado, el licenciado Mateo Gómez, y esperamos que usted pueda participar. Dios les bendiga y que sigamos conociendo más del Señor. Cuando hablamos de la situación que vive en el país, hay muchas cosas que podemos decir, buenas y malas. Para usted que vive aquí en los Estados Unidos, estamos experimentando un tiempo de desafíos y de retos para la nación. Quizás algunas de esas cosas las podemos ver como a la distancia, a lo lejos, y decir, es un asunto político. Pero también podemos ver el asunto a través de la lente de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está afectando esto a nuestra vida espiritual? ¿Cómo está afectando esto a la iglesia de hoy? ¿Cómo la iglesia está respondiendo ante los desafíos que tenemos hoy en día? ¿Cómo nosotros como creyentes personalmente, como individuos que somos parte de la iglesia, podemos responder y dar no solamente una respuesta general, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia, a los seres queridos que están cerca de nosotros? Las naciones están cada vez teniendo grandes desafíos. Y hoy en día enfrentamos un desafío, estamos en un año de elecciones aquí, estamos en un año donde han habido temas muy críticos como el racismo, como las injusticias, como la violación de derechos y una serie de cosas que afectan a esta nación, como también están afectando a otras naciones, y encima de eso la pandemia. Así que muchas cosas han tenido un gran efecto sobre este país y sobre lo que aquí ha estado pasando. Pero también, déjeme decirle, estos efectos vienen hasta la iglesia. Esto no es una cosa nueva. Situaciones parecidas se dieron hace muchos años, se han dado todo el tiempo, de hecho, en la historia de la humanidad, en la historia de las naciones. Y lo que estamos viviendo hoy me recuerda a algunos pasajes de la Escritura, y por eso he titulado el sermón de esta mañana y el domingo próximo, Dios es el asunto. Dios es el asunto por el cual debemos hablar. Dios es el asunto del cual debemos estar siempre pensando y trayendo a la mesa alrededor de todas las cosas y los incidentes que están pasando a nuestro alrededor. Porque Dios es la razón. Nosotros somos creación de Él. Dios creó a la familia, Dios creó el matrimonio, Dios creó las naciones. Y ahora tenemos desafíos. Hace muchos años el pueblo de Israel tuvo la bendición de que Dios no solamente le escogió como pueblo, sino que lo sacó después de 430 años de esclavitud en Egipto, lo sacó y lo llevó por el desierto para que pudiera recibir la tierra prometida. El pueblo de Israel camina, llega a la tierra prometida, y la historia es larga, no voy a entrar en todos los detalles, pero al llegar allí, Josué está liderando al pueblo para conquistar la tierra.
Y dice la Escritura ya después de que Josué hace las campañas de derrotar a los pueblos enemigos y entrar y poseer la tierra que Dios bajo la promesa le había hecho a Abraham, que la tierra, una tierra que fluye leche y miel, una oferta que Dios le hizo también a Moisés. Ahora el pueblo está en el territorio que Dios le había dicho que iba a estar. Y Josué ha pasado largo tiempo, ya un hombre más de 80 años, ya casi los 120 años, está por partir, y dice la Escritura de que él termina y concluye entregándole al pueblo no solamente la tierra, sino también la oportunidad de poder seguir a Dios. Y dice estas palabras en el libro de Jueces, capítulo 2, dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor. Y esto es muy importante y clave. No sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas, o sea, esa generación, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. El pueblo dice que se levanta una nueva generación que había estado, Josué y el pueblo habían estado conquistando ahí la tierra, pero luego se levanta una generación que no conocía del Señor, y esta generación decide alejarse de Dios, decide oponerse a todo lo que supuestamente Dios quería que ellos obedecieran. No solamente estaban gozando de la tierra prometida, la bendición material de esa tierra, la bendición de tener a Dios allí, sino que ellos decidieron, en medio de todo eso, decidieron alejarse de Dios. Y esa generación que se levantó, que creció, una generación se levanta en 30, 40 años, esa generación no conocía de Dios. Y eso es trágico. ¿Por qué entonces la nueva generación abandonó a Dios? Yo creo que hay tres cosas que pasaron aquí, en esta nueva generación. Tres cosas que son claves realmente y que también nos pueden servir a nosotros. Esta generación no conocía de Dios porque no desarrollaron un compromiso serio con Dios. La generación presente, la generación que debía haber entregado a esta siguiente generación, haber entregado el compromiso con Dios, no tuvo un compromiso con Dios. Josué era un hombre comprometido, pero la gente que estaba alrededor de él estaba haciendo las cosas por el momento. No estaba comprometido realmente con Dios. La generación tampoco no tomó en serio la palabra de Dios. Ellos querían la tierra, ellos conquistaron los lugares, ellos vencieron al enemigo, ellos estuvieron ahí haciendo toda la logística de poseer la tierra, pero descuidaron realmente la seriedad de la palabra de Dios para el futuro, para más adelante. Ellos solo estaban viviendo el presente, no estaban pensando en el futuro. Y la tercera cosa es que ellos dejaron que la cultura a su alrededor los consumiera. Y esta generación nueva entonces se levantó como una generación que fácilmente atrapó y se adaptó a la cultura y al mundo que estaba alrededor de ellos, y no les importó lo que Dios decía porque no tenían un compromiso con Dios, no les importó lo que la palabra de Dios decía porque no tenían un compromiso serio con la palabra de Dios, así que les pareció atractivo lo que la cultura alrededor tenía y ofrecía para ellos, y entonces empezaron a adoptar los dioses de ellos, empezaron a adoptar, cuando hablaban de que adoptaban los dioses de ellos y adoraban a los dioses paganos, también adoptaban las prácticas que incluían esas religiones paganas. Y lo triste de eso fue que dice que Dios se apartó de ellos, que Dios los entregó a sus enemigos, que cuando ellos salían a pelear con sus enemigos porque sus enemigos los atacaban, Dios no estaba con ellos, estaba en contra de ellos.
Esto es muy triste, porque esas tres cosas, el abandonar el compromiso con Dios, el abandonar el compromiso con la palabra de Dios y el dejarse atraer o seducir por la cultura, son cosas que pasan hoy en día también. Nuestra nación, este país, está viviendo un momento crucial, donde hace muchos años los padres de la nación trataron de introducir la palabra de Dios. Se abrieron iglesias y aquí hay muchas iglesias. Se abrió la oportunidad para presentar el Evangelio ha sido presentado y ha crecido y ha crecido, y esta nación tuvo la bendición de poder enviar misioneros alrededor de casi todas partes del mundo, donde todavía hay muchos de estos misioneros, para presentar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Pero hoy en día se está levantando una generación diferente, una generación que no tiene compromiso con Dios, una generación que no tiene compromiso con la palabra de Dios, más bien la cuestiona, y una generación que está siendo seducida por el mundo. ¿Sabe que esto que le pasó a Israel estaba advertido antes por el mismo Moisés, antes de que Moisés entregara al pueblo, a Josué, las riendas del liderazgo de la nación? Ya a Dios le había revelado a Moisés que advirtiera al pueblo de estos elementos. Y quiero leerles en Deuteronomio capítulo 11, que es un capítulo muy importante para que deberíamos conocerlo muy bien. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 11 de Deuteronomio dice, versículo 1, amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. ¿Sabe qué le está diciendo Moisés al pueblo aquí? Le está diciendo, miren, recuerden ustedes ahora que están ya frente a la tierra prometida, a la promesa que Dios les hizo. Recuerden que son ustedes los que vieron, ustedes, generación de hoy, dice, ustedes vieron todo lo que Dios ha hecho. Ustedes están conscientes de que deben recordar lo que Dios hizo por cada uno de ustedes en sus familias al protegerlos, cuando sus vestiduras no se envejecieron, su calzado no se dañó, ustedes no tuvieron que comprar nuevo calzado. Ustedes navegaron por ese desierto, caminaron por ese desierto largas horas y ustedes sobrevivieron a ese montón de crisis. Ustedes tienen que recordar las maravillas de Dios, todas las maravillas que Dios dio al proveerles el alimento en el desierto, al darles la bendición a ustedes de protegerlos de sus enemigos en el desierto. Dios hizo todo eso. Recuerden eso. Ustedes son la generación que está viviendo hoy, que ha experimentado esa bendición de Dios, la generación que ha visto de primera mano todo lo que Dios ha hecho. Así que deben recordar eso. La segunda cosa que Moisés les dice en el versículo 8 y 9, dice, por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abundan la leche y la miel. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y les sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Dios le dice a través de Moisés, no solamente recuerden lo que Dios hizo, ahora les dice, cumplan. Ya que recuerdan las maravillas de Dios, cumplan obedeciendo los mandamientos de Dios, amando a Dios con todo su corazón, sirviendo a Dios con el corazón, siendo personas que van a hacer algo por Dios y siendo fieles a Dios. Traten de ustedes, esfuércense ustedes por ser esas personas fieles, esas personas que sirven a Dios, que aman a Dios, que están obedeciendo los mandamientos de Dios. En otras palabras, le está diciendo, no se olviden de las Escrituras, no se olviden de la palabra, no se olviden de los mandamientos. ¿Se recuerda el pasaje que leí de Jueces? Dice que ellos
olvidaron todo lo que Dios había dicho y se fueron por otro camino. Olvidaron las maravillas de Dios, no conocían de Dios. ¿Sabe por qué no conocían de Dios? Porque los padres no inculcaron sobre sus hijos la bendición. Porque los padres se les olvidó de que estaban ellos tan afanados en lo que era el momento de su vida, quizás trabajo, quizás conquista, quizás todo eso, estaban tan afanados por eso que se les olvidó transmitir estas enseñanzas a la siguiente generación, que son sus hijos y sus nietos. Y entonces estos niños crecieron sin conocer a Dios. Por eso es que dice Jueces que esta generación no conocía de Dios. Y eso es triste. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, cuando nosotros no le damos importancia a esto de los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, no solamente, hermano, nos afecta a nosotros, sino afecta a nuestra siguiente generación. Por eso cada vez que nosotros tomamos y hacemos decisiones, tenemos que pensar que no solamente nos están afectando a nosotros, sino que afectan nuestro presente, pero también afectan nuestro futuro, afectan nuestra vida, pero también afectan a los que nos rodean, especialmente a nuestros hijos. Entonces hay un efecto en esto. Entonces Moisés dice aquí, recuerden, pero también cumplan con los mandamientos. Y la tercera cosa está en el versículo 16 y 17 de Deuteronomio 11. Dice, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. La tercera cosa que Dios les dice a ellos es una advertencia. Cuidado. Cuidado, no se dejen seducir por la cultura, por el país, por las cosas bonitas que hay en el país. No se descarríen, no se vayan por otros dioses, no se vayan por otras pasiones y deseos. No adoren otros dioses, dice aquí el Señor. Entonces, esta advertencia de Deuteronomio la recibió la generación que entró a la tierra prometida. Pero ellos pareciera como dicen, que a veces por un oído nos entra y por el otro nos sale. Esta generación decidió no hacer caso de eso, hizo caso omiso. No quiere decir de que no adoraban a Dios, sí adoraban a Dios, pero no se preocuparon de que sus hijos, los hijos que nacieron ya en la tierra prometida, esa generación que nació mientras ellos estaban ya conquistando la tierra y disfrutando de la promesa de Dios, no se preocuparon de que esa generación escuchara y adorara a Dios y buscara a Dios porque no vieron ejemplo en ellos. Y eso es lo triste, que ellos se dejaron que esta generación, por el desconocimiento de la palabra de Dios, por el desconocimiento del verdadero Dios, de las experiencias que ellos habían recibido y tenido con Dios y viendo la maravilla de Dios, ellos no transmitieron esto a la siguiente generación y esa generación se levantó sin conocer de Dios y por lo tanto fue presa fácil de la cultura de aquellos días. ¿No le parece que estas cosas pasan hoy día también? ¿No le parece que así estamos ahorita? Hoy en día aquí en los Estados Unidos hay niños que la palabra de Dios ni siquiera la conocen, porque sus padres no se las han enseñado, no se las han mostrado, porque viven una vida aparentemente normal, tienen cosas, logran cosas, estudian, van a la escuela, hacen diferentes cosas, pueden ir a comprar ropa, pueden hacer todo lo que hay alrededor, pero desconocen quién es Dios. ¿No le parece que esto se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, donde los valores espirituales, bíblicos, están cada vez más alejándose de nosotros? Y se está levantando una generación que si no nos cuidamos nosotros, si nosotros no ponemos énfasis en esto, vamos a ver una generación como esta que nos describe Jueces y que nos advierte Deuteronomio. Una generación que no conoce de Dios. Así que tenemos una misión hoy en día.
tenemos una misión. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Bueno, hay 3 áreas donde tenemos que hacerlo. En el área, en lo espiritual, en lo familiar y en lo social. Esas son las áreas en donde nosotros tenemos que enfocarnos para hacer algo, para tratar de llegar a esta generación. Y cada vez se vuelve más difícil porque el mundo en que vivimos está más atractivo. Presenta cosas a través de los medios sociales, presentan la vida como una vida atractiva, buena, agradable. Así que tenemos que trabajar, tenemos mucho que hacer. Nosotros como padres, como abuelos, tenemos mucho que hacer todavía por esta generación. Incluso los que están jóvenes ahora, porque posiblemente se van a casar, posiblemente van a iniciar sus propias familias. Si no hacen un compromiso serio con Dios, un compromiso serio con la palabra de Dios, entonces van a ser seducidos por esta cultura, por las cosas que ofrece este país, y entonces vamos a ver a una generación que no conoce de Dios. Así que vamos a ver qué podemos hacer en lo espiritual. Bueno, en lo espiritual debemos recordar que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios amando lo que Él ama. Tenemos que amar a Dios haciendo lo que a Él le agrada, tratando de vivir la vida como Dios nos la describe en su palabra. Tenemos que entonces, por lo tanto, ser obedientes a la palabra de Dios y poner en alta prioridad las Escrituras en nuestra vida personal. Si nuestros hijos no nos miran leyendo la palabra, orando, asistiendo a la iglesia o siguiendo los valores de Dios que están descritos en su palabra, como por ejemplo decir la verdad, vivir la justicia, practicar la vida y hacer realmente de la vida algo especial, algo valioso, hacer de la vida en Cristo una vida nueva, diferente, seguir lo que la palabra de Dios dice cuando dice no robarás, no robar, cumplir, ser un buen trabajador, ser un buen ciudadano, ser un buen padre, ser una buena madre, respetar a los demás, respetar los derechos de otras personas. Si no hacemos eso, si ellos no miran que hacemos eso, entonces lo que va a pasar es que ellos van a ver dos caras. Una persona que es aquí una cosa y otra persona que es aquí en otro contexto. Que decimos que hacemos algo, pero hacemos otra cosa. Entonces necesitamos en lo espiritual obedecer la palabra de Dios, involucrarnos también en servir al Señor a través de su iglesia local. Eso es lo que Deuteronomio dice acá, dice que ustedes le amen con todo su corazón, que ustedes obedezcan sus mandamientos, pero dice que le sirvan a Él con fidelidad. Que tus hijos vean que tú sirves a Dios con fidelidad, que tú eres una persona que te esfuerzas por servir a Dios, que te esfuerzas por serle fiel a Dios, que pones a Dios en alta prioridad, no el dinero, no el trabajo, no el exceso de trabajo, no el tener cosas, que tu prioridad es Dios. Así que en lo espiritual tenemos una misión. Segundo, en lo familiar tenemos una misión también. La misión es de hablar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos acerca de la palabra de Dios. Tenemos la misión de recordar la palabra de Dios en los momentos fáciles como en los momentos difíciles, en los momentos de bondad, de cosas donde cosas buenas pasan, como en los momentos donde están pasando cosas críticas y difíciles. Tenemos que orar por los que no conocen del Señor, por nuestros familiares, por nuestros parientes que no conocen del Señor. Necesitamos nosotros en lo familiar pasar a nuestra generación, a la siguiente generación, la importancia de obedecer la palabra, de seguir a Dios, de recordarles la palabra a nuestros hijos, de traer las situaciones de la vida que se están dando y decirles, mira, esto está pasando porque Dios dice esto. Eso es donde hacemos que Dios sea el asunto en todo. Que lo que está pasando en lo político es porque Dios tiene algo que ver. Que lo que está pasando en la situación de pandemia es porque Dios tiene algo que ver también. Es porque Dios ha dicho algo, porque Dios tiene un plan para nosotros también. Mire lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 20. Dice, hablando de esto, de pasar a la familia, dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente.
átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Está diciendo aquí, miren, hagan de la palabra de Dios, hagan del mensaje de Dios algo importante en todas partes, no solamente en la casa, no solamente cuando estén en la iglesia, que sea en todas partes, van de camino, que ustedes puedan hacer de esto, mira, contemplar las cosas que hay alrededor y que si pasa algo vamos a traer a Dios y vamos a meter a Dios en eso como el por qué Dios está permitiendo algo, el por qué Dios tiene un propósito en esto, el por qué nos ha pasado este asunto, cuál es el propósito de Dios en todo esto. Entonces no sacamos a Dios de nuestra vida, no hacemos la vida espiritual, no la hacemos como algo aparte. Hay personas que hacen de la vida espiritual como este es un asunto espiritual solamente cuando estoy en la iglesia, solamente cuando estoy orando o lo estoy leyendo la Biblia. Pero cuando hago otras cosas como mi trabajo, cuando hago otras cosas como las diversiones, voy a una fiesta, como que separo lo espiritual y lo dejo aparte y tengo otra segunda vida en donde hago cosas por mí mismo. No. Dios es parte de todo y los principios y mandamientos de Dios juegan un papel importante cuando estoy en una fiesta, cuando estoy viendo Netflix, cuando estoy viendo una película, cuando estoy en la calle, cuando estoy manejando, ahí donde los principios de Dios tienen valor e importancia y se aplican a nuestra vida. Y eso es lo que en lo familiar debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñar a nuestras generaciones. Por eso dice, grábensela en el corazón, grábensela en la mente, átenla, escríbanla, pónganla aquí, pónganla allá, hagan de la palabra de Dios algo importante para ustedes. Finalmente, hay una área que es también crítica e importante para nosotros como iglesia y como individuos. Es en lo social. En lo social debemos hacer cosas como pagar nuestros impuestos, ser justos con pagar nuestros impuestos, evaluar lo que está pasando hoy en día en este país y ver, por ejemplo, estamos en un tiempo de elecciones, evaluar las plataformas de los partidos políticos, quién es el que está tratando de levantar los valores bíblicos y quién no lo está haciendo. Y que nosotros podamos alzar nuestra voz al ir a votar, al obedecer a Dios, porque eso es parte del privilegio. Si tú eres ciudadano, ese es parte del privilegio que tienes de poder cumplir con este asunto de ser parte de una nación. Dios, hay gente que dice, no, es que eso es político y nosotros los cristianos no debemos meternos en política. No, esto no es un asunto de política. Este es un asunto de responsabilidad como ciudadano, así como Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera cosas y le enseñó cómo ser una nación, cómo tener un gobierno, cómo el rey los iba a tratar, cómo ellos como pueblos tenían que responder ante el rey. Así también nosotros tenemos una responsabilidad en esta nación. Y al hacernos ciudadanos, no solamente para ir a tramitar, traerme a mi mamá, traerme a mis parientes, no, esa es la razón única. Eso es un medio nada más, pero hay otras razones y parte de esto es nuestra voz al ir a las votaciones. Hoy que estamos en este tiempo de elecciones, ir a las votaciones es nuestra voz. Yo quiero que los valores de Dios, de la palabra de Dios, sean puestos en alto. Y es cierto, ninguno de los dos partidos son perfectos. Los líderes que están como candidatos no son perfectos, tal vez ni son ni creyentes. Pero tenemos que tomar una decisión nosotros y tenemos que ver quién se acerca más a los valores bíblicos y votar por ellos. Y esta es la razón. Porque si no, esta generación que se va a levantar, que viene detrás de nosotros, esta generación va a estar que no va a conocer de Dios. Esta generación va a estar que no va a entender a Dios y que va a venirse abajo. Y que esta nación, el resultado va a ser, porque ahí Dios le dice en Deuteronomio a Israel, si ustedes no me siguen, entonces yo no voy a mandar la lluvia, entonces no voy a mandar la prosperidad de la tierra, entonces no voy a tener, ustedes van a tener en contra a sus enemigos. Y Dios le advierte al pueblo esto. Entre más alto ponemos los valores de Dios, nosotros como iglesia somos más responsables y la bendición va a venir. ¿Sabe lo que pasa?
Aquí en esta nación han habido casos en donde no ha habido candidatos que sean creyentes, digamos, en donde hemos tenido para posiciones gubernamentales cristianos, no, porque tienen la idea de que no se pueden meter en política, entonces se han ido a un lado, y gente atea está llegando a posiciones del gobierno. ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Qué va a pasar en 30 años cuando se levante la siguiente generación? Si permitimos como iglesia, si nos callamos y no hacemos lo posible por ni siquiera algo tan mínimo como ir a votar. Si no hacemos eso, entonces lo que va a pasar en 30 años, esta nación va a estar completamente sin Dios, en oscuridad, y las tinieblas van a venirse a ser más profundas. Así que necesitamos nosotros oponernos a toda ley que deteriore los valores bíblicos y alzar nuestra voz. Y la votación es una forma de hacerlo. Pero también debemos ser luz al hablar de Jesús en nuestro entorno. En lo social debemos proyectarnos nosotros a predicarle el evangelio a las personas. Aquí necesitamos que haya más luz. No es el problema no es la oscuridad, sino que hace falta la luz de los hijos de Dios, la luz de los creyentes que van a ir y van a predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense que Deuteronomio termina con estas palabras, el capítulo 11 que estoy leyendo, termina con estas palabras que son realmente desafiantes. Dice así: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces Dios dice, si ustedes siguen los valores de mi palabra, va a haber bendición. Pero si ustedes escogen no seguirlos y se van por otro camino que ni conocen, va a haber maldición, dice. Así que yo creo que estamos en un punto nosotros, la generación que vivimos hoy, viendo lo que está pasando en el tema de la injusticia social, en el tema del racismo, en el tema del aborto, en el tema del homosexualismo, en el tema de eso que toca los valores y las membranas de las escrituras, y donde nosotros tenemos que elegir y tomar decisiones, y que podemos contribuir como iglesia a que esto cambie, para que la generación que viene pueda tener y recibir los resultados de nuestras buenas decisiones que hicimos ahora, para que haya bendición en ellos. Pero si nosotros no hacemos nada, nos quedamos de brazos cruzados, ni siquiera oramos, porque a veces decimos, no me gusta el presidente que está, pero llega otro presidente, tampoco nos gusta, o si nos gusta, tampoco oramos por él. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos presentarnos delante de Dios y orar por nuestros gobernantes, orar por aquellos que están en eminencia en el poder gubernamental, debemos orar por ellos. Nuestra misión es interceder por ellos. Si tú ahorita no eres ciudadano, pues al menos puedes orar y puedes doblar tus rodillas. Al menos puedes salir y predicar el evangelio para que otras personas puedan conocer la verdad y que podamos ver realmente los valores de la palabra de Dios puestos en alto, para bendición nuestra, pero para bendición de la siguiente generación, para la bendición de los que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y esas generaciones que deben recibir de lo que nosotros estamos hoy sembrando, que fue exactamente lo que olvidó el pueblo de Dios. Ellos pensaron solo en el momento, hay que conquistar aquí, hay que conquistar Jericó, hay que conquistar Jai y las ciudades y tomar nuestro terreno y a celebrar. Y se olvidaron de pasar los valores a la siguiente generación. Y lo triste fue, como dice Jueces, se levanta una generación que no conocía a Dios y que se fue por lo que la cultura del país decía, lo atractivo y lo bonito, las mujeres, la religión, la política de esa nación. Y cuando sintieron, estaban atrapados en eso. Tristemente, eso provocó la ira de Dios y Dios se apartó de ellos.
No hagamos que en esta nación, donde Dios ha tenido al bien ponerte a ti y a mí, se pierda, porque nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, no hicimos nada, ni en lo espiritual, ni en lo familiar, ni en lo social. Que Dios no te encuentre a ti y te juzgue porque no hiciste nada, porque te quedaste de brazos cruzados en las 3 áreas. Ni siquiera en lo social, ni siquiera en lo familiar, ni siquiera en esa parte espiritual, que todos tenemos una gran responsabilidad. Hoy te toca tomar una decisión. Y yo quiero animarte a eso, a que busques la dirección de Dios y sigas al Señor. Y obedezcas su palabra. Y que pases esta antorcha a la siguiente generación. Te invito a que oremos y reflexionemos. Señor, en un momento tan trascendental y difícil, es un desafío hoy, Señor. Vivir en un tiempo de gran desarrollo económico, gran desarrollo tecnológico. Estamos en el siglo de las comunicaciones, pero estamos perdiendo la batalla en el campo espiritual. Señor, libra a tu iglesia de poder ser negligente, de llegar a la negligencia, de saber lo que tiene que hacer y no hacerlo, de dormirse en sus laureles y volverse una iglesia pasiva.